Mai Marilamien, Mai Marichil Catufe, hoy hablaremos sobre el Eftraru. Hoy le voy a hablar del gran cacique Laftraru, o más bien conocido como Lautaro, que en lengua mapuche significa halcón o ave veloz. Destacado líder militar en la guerra de Arauco durante la primera fase de la conquista española. Su nacimiento lo podemos situar en las proximidades de Tirúa, en la cordillera de Nahuelbuta, en el año 1534. Hijo del lonco llamado Curiñanco, desde pequeño mostró gran inteligencia y valentía. A los 11 años es capturado por don Pedro de Valdivia y convertido en yanacona o indio de servicio en la caballeriza de don Pedro de Valdivia, experiencia que lo dotó de un gran conocimiento de la cultura española. Como por ejemplo familiarizarse con el caballo, animal desconocido en esta parte del mundo, y comprender que el hombre y el caballo son dos cosas diferentes. Aprendió tácticas de guerra, el uso de las armas, formación de tropas, la inutilidad de la pólvora en tiempos de lluvia y el manejo del caballo. En 1550, en su condición de indio sirviente, Lautaro observó duros castigos que los españoles infligieron a los indígenas en las batallas de Andalién y Penco. Es por esta razón que toma la decisión de escapar. 3 años pasaron, donde unió al pueblo mapuche, enseñando el arte de la guerra aprendido de los españoles y convirtiéndose en el gran líder mapuche. En 1553, el gran Laftraru, al mando de las fuerzas mapuche en la batalla de Tucapel, que es el primer levantamiento indígena de Chile. Fue en esta batalla donde capturan y dan muerte a don Pedro de Valdivia. Tras la muerte de Valdivia en 1554, Lautaro demuestra su liderazgo en la batalla de Maringueñú, donde aplastó al contingente comandado por Francisco de Villagra. Lamentablemente, los españoles trajeron enfermedades como el tifo que debilitaron a las fuerzas mapuche, junto con la escasez de alimentos. En un ataque sorpresa en 1557, los españoles dan muerte al gran cacique Lautaro. Hagamos una cronología. En 1534, Lautaro nace en la selva de Carampangue, en el sector de Tirúa. En 1553, batalla de Tucapel. Al mando del toqui Lautaro y sus guerreros mapuches dan muerte a Pedro de Valdivia. En 1554, Lautaro derrota a Francisco de Villagra en Maringueñú y destruye Concepción. En 1554, hambrunas y pestes azotan a los mapuches. En 1556, avance de Lautaro hacia el Maule para atacar Santiago. Tras un ataque español, deciden regresar al sur. En 1557 situamos la segunda campaña de Lautaro contra Santiago. El 29 de abril es sorprendido a orillas del río Pataquito, sector de Maule, y muerto por tropas españolas a los 23 años. Lautaro, el gran líder mapuche.